Ahora que ya tenemos nuestros objetivos y nuestras metas, es el turno de determinar nuestros indicadores que nos ayudarán a identificar si estamos avanzando en la dirección correcta hacia nuestras metas. Los indicadores nos sirven justamente para avisarnos si ya alcanzamos nuestra meta o si estamos en el camino correcto para alcanzarla o qué tan desviados estamos de ese camino para que podamos tomar una decisión sobre cómo volver a él y de esa forma alcanzar nuestra meta. Un indicador proporciona información sobre el estado o condición de algo. Es una señal, un aviso que nos entrega información. Siempre está relacionado de manera directa con un objetivo y su meta. Los indicadores nos ayudan a comprender mejor lo que sucede, reducir la subjetividad, comparar entre actividades o aspectos similares y ejercer control sobre los procesos. Un buen indicador debe ser claro y conciso. Debería centrarse en un tema único que proporcione información relevante sobre una situación, particularmente información necesaria para la planificación y la toma de decisiones. Es muy importante tener en cuenta que cualquier indicador es tan valioso como la calidad de datos que utiliza. Ya cubriremos en otro video todo lo relativo a la recolección de datos para los indicadores. Un hecho importante y a menudo pasado por alto sobre los indicadores es que solamente indican, no captan ni transmiten las múltiples dimensiones de una situación o actividad determinada. Los indicadores son direccionales. Ellos nos indican información básica sobre el pasado, sobre el presente o sobre un posible futuro. Los indicadores no están diseñados para reemplazar investigaciones más detalladas sobre cuestiones específicas ni deben ser utilizados para ello. La información generada por los indicadores solo debe ser interpretada en el contexto más amplio de la situación y complementada, cuando sea necesario, por otro tipo de estudios, otras actividades de evaluación u otro tipo de datos. Los indicadores son una parte esencial del sistema de medición del desempeño. Pueden proporcionarnos información vital sobre el desempeño y los logros de la organización. Sin embargo, los indicadores son solo una parte de un sistema integral mucho más amplio. Los indicadores son solo un sistema de medición e interpretación de datos que solo debe usarse cuando y donde brinden conocimiento e información significativos. Un buen indicador debe cumplir con los siguientes criterios. Debe estar centrado en la acción. Es decir, que los indicadores siempre deben conducir a algún tipo de acción, una mejora, un cambio, un aumento, mantenimiento, etc. Un buen indicador además debe ser relevante. Esto quiere decir que el indicador esté directamente relacionado con un objetivo y una meta. El indicador debe reflejar adecuadamente el fenómeno que se pretende medir y debe ser apropiado para las necesidades del usuario. Si las partes interesadas no pueden imaginar qué hacer con los datos que les ofrece un indicador, entonces probablemente ese no sea un buen indicador. El indicador y los datos que generará deben hacer una contribución significativa para alcanzar la meta asociada. Aquello que se mide debe ser importante y debe proveer un valor agregado. El indicador debe estar basado en información accesible. Esto quiere decir que los datos para ese indicador deben ser factibles de recopilar.
Los datos deben poder recolectarse a tiempo para que permitan tomar decisiones oportunas. Otro criterio importante es el costo para obtener la data para nuestro indicador. La calidad de la información obtenida mediante el indicador debe justificar el tiempo y el costo de obtenerla. Así como hoy vivimos en la era de la data y hay mucha información que está abierta y disponible para cualquier persona, también existen otro tipo de datos que cuesta mucho dinero, tiempo y/o esfuerzo obtenerlos. Un criterio clave para el indicador es que sea sencillo. Los usuarios deben poder entender la información que provee el indicador rápidamente. En lugar de buscar el indicador perfecto, siempre es preferible identificar indicadores buenos y simples que proporcionen datos que puedan utilizarse. La unidad de medida y de escala deben ser adecuadas. La unidad de medida debe ser adecuada para lo que se pretende medir. Es importante definir si el cambio que buscamos identificar con el indicador es adecuado para medirse a través de una cantidad, de un porcentaje, de una tasa, volumen, etc. La escala igualmente debe permitir el uso de cifras manejables. El indicador debe ser sensible al cambio, es decir, que debe ser capaz de demostrar cambios en la situación observada. Un indicador que indica el mismo valor todo el tiempo o pequeñas variaciones casi imperceptibles no permite ni justifica tomar ninguna acción correctiva. De igual forma, el indicador debe representarse adecuadamente con la escala de medición correcta que permita identificar los cambios necesarios para tomar medidas correctivas apropiadas. Si el indicador es sensible a pequeños cambios de reducida magnitud, pero está representado en una escala excesivamente grande, dichos cambios pasarán prácticamente desapercibidos. Finalmente, el indicador debe ser consistente. La utilidad de los indicadores está directamente relacionada con la capacidad para seguir las tendencias a lo largo del tiempo, por lo que, en la medida de lo posible, los indicadores deben ser coherentes y su fuente de información debe estar disponible durante el tiempo en que se necesite. Si necesitamos medir un valor durante un periodo de 3 años, debemos asegurarnos primero que la fuente de información para ese indicador vaya a estar disponible por lo menos durante esos 3 años. Ya habíamos visto en un video anterior los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo número 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas edades. También habíamos visto una de las metas del objetivo 3. La meta 3.1 dice así: de aquí al 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Esta meta tiene los siguientes indicadores: tasa de mortalidad materna y proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado. Estos indicadores que acabamos de revisar son la métrica o la medida que se utilizará para determinar si las metas son alcanzadas o si el progreso hacia ellas es adecuado. Cuando el progreso no fuere el adecuado, nos ayudarán asimismo a determinar cuáles serían las acciones correctivas necesarias para alcanzar nuestras metas. Para facilitar la correcta identificación de indicadores, es importante tener un proceso.
La primera consideración con relación al proceso para definir los indicadores es que nunca debe ser un trabajo asignado a una sola persona. En todos los aspectos relacionados a la planificación, al establecimiento y la implementación de un sistema de medición del rendimiento o del desempeño, siempre obtendremos mejores resultados si trabajamos a través de un equipo multidisciplinario que puede ofrecer diferentes posiciones y enfoques al momento de definir la forma para medir ese desempeño. El primer paso dentro del proceso para definir los indicadores es entender el propósito del indicador, es decir, tener muy claro qué es lo que queremos medir. Para ello empezaremos revisando cuál es el objetivo y la meta asociada. Una vez que tenemos muy claro qué es lo que queremos medir, entonces podemos hacer una lluvia de ideas sobre indicadores potenciales o posibles para nuestra meta. En esta etapa es importante considerar la posibilidad de utilizar indicadores estandarizados, es decir, indicadores que ya existen para medir una meta equivalente a la que tenemos nosotros. En la industria de la aviación, por ejemplo, en la industria del marketing, en la industria de ventas, existe un menú muy amplio de indicadores que podríamos utilizar y que además en el futuro nos servirían para comparar nuestro progreso con otras organizaciones dentro de nuestra misma área. Una vez que tengamos nuestra lista de posibles indicadores, debemos realizar una priorización identificando los más relevantes. Para algunas metas, un solo indicador puede ser suficiente. Para otras metas, puede ser necesario definir más de un indicador. Es importante recordar que la calidad está por encima de la cantidad de indicadores. El objetivo es que tengamos una cantidad pequeña de indicadores, pero que sean significativos. Una vez que hemos priorizado los indicadores más relevantes, nos tocará verificar si el indicador o los indicadores seleccionados cumplen con los criterios de un buen indicador que hablamos hace un momento. Como parte del material del taller, encontrarán una lista de verificación que los ayudará a verificar los criterios de idoneidad de los indicadores. Finalmente, una vez que se ha definido el indicador o los indicadores adecuados, hace falta ensayar utilizando valores probables, desde el más bajo hasta el más alto posible, y verificar si la validez del indicador se mantiene a lo largo de todo ese rango. Dependiendo del tamaño, el alcance y la complejidad de la organización, del proyecto, emprendimiento o actividad que estemos llevando adelante, pueden existir más de una combinación de objetivo, meta e indicador, tanto horizontalmente, verticalmente o ambos. Una organización grande tendrá un conjunto de objetivos estratégicos, sus metas respectivas y una serie de indicadores para medir el progreso hacia estas metas. Además, cada área o departamento dentro de esa organización tendrá sus propios objetivos, metas e indicadores, respetando siempre y en alineación con la dirección estratégica de la organización.